Carlos Prío Socarrás, el presidente que casi nadie recuerda, pero cuya ausencia cambió para siempre la historia de Cuba. Su nombre aparece de pasada en conversaciones políticas, como si fuera una nota al pie. Pero detrás de esa figura aparentemente tranquila hay un símbolo trágico. Prío fue el último presidente electo democráticamente antes de que la oscuridad se instalara. Y su historia, aunque corta, es una radiografía perfecta de un país que tuvo la democracia en las manos y la dejó escapar. Prío no era un improvisado. Era culto, educado, joven, con un estilo moderno que contrastaba con los viejos caudillos criollos. Había vivido en Estados Unidos, entendía la política internacional y llegó al poder en 1948 como parte de un sistema constitucional que, aunque imperfecto, funcionaba. Y eso ya lo convierte en un caso único en América Latina, un presidente democrático gobernando un país que, en ese momento, tenía libertad de prensa, partidos fuertes, universidades vibrantes y una vida política intensa. Su gobierno empezó con esperanza. Prío impulsó obras públicas, expandió la educación, apoyó la vivienda y trató de ordenar el mercado laboral. No fue un dictador, no persiguió periodistas, no censuró la radio, no aplastó a la oposición. Incluso sus enemigos reconocían que bajo Prío se vivía con libertades que muchos hoy solo imaginan. Pero esa apertura tuvo un costo, la incapacidad de controlar a los que querían sabotear el sistema desde adentro. A su alrededor creció la corrupción, no porque él la dirigiera, sino porque no supo detenerla. Funcionarios, policías, empresarios, todos buscaban la tajada. El crimen organizado tomó fuerza, la violencia política escaló. Y mientras tanto, Prío intentaba gobernar sin romper el equilibrio frágil de la democracia. Él no era un hombre de puño fuerte, era un hombre de palabra. Y en una época turbulenta, eso lo convirtió en un blanco fácil. Entonces llegó 1952, elecciones en camino. Todo indicaba que Prío tendría que entregar el poder a otro presidente electo. Cuba estaba lista para su tercera transición pacífica consecutiva. Pero Batista, sí, el mismo Batista que había gobernado años antes, entró en escena. Con apoyo militar, dio un golpe de Estado. Prío pudo resistir. Podía llamar al ejército leal. Podía pedir que se defendiera la Constitución. Pero no lo hizo. Pronunció una frase que marcó su destino y el del país: no quiero que se derrame sangre cubana. Ese gesto, noble para algunos, fatal para otros, dejó a Batista el camino libre. De un día para otro, Cuba dejó de ser una democracia funcional y se convirtió en un experimento autoritario que abriría las puertas a una revolución inevitable. Y si Prío hubiera resistido, quizás Cuba habría mantenido su democracia. Quizás Batista no habría gobernado por la fuerza. Quizás Fidel Castro no habría encontrado la legitimidad que lo impulsó. Es imposible saberlo, pero lo cierto es que Prío fue el último timonel de un barco que se hundió sin pelear. ¿Debe recordarse? Sí. Prío debe recordarse no solo por lo que hizo, sino por lo que no hizo, por ser el último capítulo de una Cuba democrática que nunca volvió.